es intencional porque me interesa hablar de la política y hablar de las situaciones sociales, pero no me interesa hablarla desde el realismo puro. Talvez você queira contar a história do Barro El Agua Negra Sí, brevemente. sí. Bajo el agua negra es una historia sobre dos. La verdadera pasa que a veces cuando uno la escribía en un cuento y me olvido un poco qué pasó de verdad. Pero lo que ocurrió fue que dos policías en el límite de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un río muy angosto al que le decimos riachuelo y que está muy contaminado, es totalmente tóxico, no tiene oxígeno casi, no hay vida, nada, y realmente es negro y además es denso, casi que es todo sangre porque hay un montón de mataderos de animales cerca y también mucho aceite y cuestiones de las máquinas. Quiero decir, es un lugar de muerte, uno se cae ahí y muere. Y estos policías encontraron a dos chicos o dos adolescentes que estaban yendo a su casa, que era en una villa. Los dos lados de este riachuelo tienen villas donde vive gente muy pobre. Y los chicos estaban volviendo. Habían recibido una denuncia diciendo que los chicos habían robado un auto, que no era verdad. Y los policías primero los torturaron fingiendo un fusilamiento, les pegaron, bueno, cosas de brutalidad policial a la que más o menos estamos acostumbrados. Pero después hicieron algo increíblemente perverso, que fue pedirles que nadaran de una orilla a otra de este río. Esto no se puede hacer físicamente, pero además te mata. Uno de los dos chicos, como estaba muy oscuro, además no hay luz, ahí es un lugar siniestro, escapó. Bajó y logró escapar. Pero el otro, que se llamaba Ezequiel de Monti, lo intentó y murió. Su cuerpo apareció, creo que 2 o 3 días después, en otro puente. Y este caso a mí me impresionó mucho, primero porque ocurrió cerca del lugar donde yo nací, que es del otro lado de este río, donde yo crecí cuando era niña, que es un lugar postindustrial, una ciudad de muchísima gente, de 1 millón de personas, pero que había estado planeada para ser el lugar de las industrias y que quedó con fábricas vacías, y es un lugar muy, muy desolado. Y me impresionó ese momento de maldad extrema de estos policías que para mí rozaba lo sobrenatural. En la realidad estaba, para mí, se incubaba lo sobrenatural, lo que no era estrictamente de esta realidad. Porque, ¿por qué van a elegir hacer esto? ¿Por qué los policías no se limitaron a hacer lo que estamos acostumbrados como latinoamericanos? Llevarlos a la comisaría, pegarles, bueno, asustarlos, incluso matarlos, pero de otra manera. Y ahí empecé a pensar que esa maldad estaba relacionada con una especie de sacrificio que tenía que hacerse. No les quiero contar todo el cuento, pero ahí degenera hacia algo sobrenatural, pero que está absolutamente inspirado y nacido de un hecho real y de un hecho que tiene que ver con la violencia policial, con la violencia institucional y con la desigualdad, que me parece que las historias de las cosas que perdimos en el fuego son cuentos de terror. Y creo que el terror en América Latina nace de ahí. El terror real de todos los días. Y para mí llevarlo a este quiebre de la realidad, estoy de acuerdo con Braulio en que lo insólito o weird, como le dicen en inglés, que es un quiebre en la realidad, como si la realidad se moviera como un espejo, no se distorsionara. Se amplía, pero además se distorsiona y se vuelve siniestra. A veces queda muy cerca de lo real. Ese era un caso puntual de algo insólito, de algo que
que no podía pasar. Bueno, y eso lo hago mucho en mis cuentos, porque me parece la manera más interesante para mí de poder pensar en lo social, saliendo un poco del realismo, porque a mí el realismo me interesa en la crónica, en el periodismo, pero en literatura creo que ampliar la realidad y poder incluso hacer un cuento popular, como es un cuento de terror, que a la gente le produzca emociones, que la conmueva de otra manera, ayuda a pensar nuestras realidades de otra manera. Creo que la literatura es una forma de pensamiento también. Y creo que de esta manera podemos pensar nuestras realidades desde otro punto de vista. Creo que a veces el realismo puro es un punto de vista muy masticado, que no tiene demasiada metáfora. Yo trato de, o por lo menos a mí personalmente es el género que me sirve más para contar lo que me conmueve de la realidad.